Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio donde tenemos información sobre el cuerpo y el movimiento. Hoy estoy feliz de traerles a esta invitada hermosa que nos va a contar sobre las primeras etapas del cuerpo en un niño o en una persona. Realmente nosotros pues digamos que nos desapegamos mucho de esa experiencia porque en la medida que vamos creciendo se nos van olvidando todas las cosas que el cuerpo experimenta a través de las vivencias del día a día. Y lo que quiero hoy es que Lili nos recuerde y nos lleve a esa etapa del nacimiento, de esos primeros meses, qué experimenta el cuerpo de una persona en esos primeros meses, cuáles son las mejores formas de cuidarlo. Entonces, Lili, la doctora Liliana Lara, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación de estar acá. Gracias. La doctora Lilian es pediatra con maestría en epidemiología, experta en lactancia materna, consejera en lactancia materna y con más de 10 años de experiencia en su profesión. Entonces, pues es una experta en la materia. Y Lili, yo quiero que vayamos y que podamos transportar a los que nos están escuchando como a esas primeras etapas, para que desde nosotros como seres como que empecemos a recordar y decir, esto puede experimentar el cuerpo. Y para esas personas que también están recibiendo a esos bebés recién nacidos, que están teniendo hijos o a alguien a cargo en esa primera etapa de vida, pues también que conecten un poco y que tú les entregues unas herramientas para, digamos que tener información que permita que cuidemos más el cuerpo y nos movamos, digamos, de una manera, nos movamos y entendamos, digamos, el movimiento desde también esas primeras etapas de vida. Bueno, Cata, de verdad, muchas gracias por invitarme. Valoro mucho esto porque, me encanta primero el contenido que creas. Gracias. De verdad que ha sido como, en ese momento yo te conté que, estoy en ese cambio de chip. Y también me parece muy valioso que los creadores de contenido comiencen a explorar y a darse cuenta que estos cambios tienen que comenzar desde la infancia. Claro. Porque a veces como que se separan, ¿cierto? Sí, los que crean contenido para adultos y los que crean contenido para los niños. Y no debe ser así, porque en sí el cambio el impacto a la sociedad debe comenzar en la infancia. Estamos de acuerdo. Entonces, felicitaciones por eso, por incluirme y por invitarme aquí a este espacio. Muchas gracias. Aunque, como tú dices, estoy todavía acostumbrándome. Lili, cuéntanos primero, digamos, ¿qué experimenta el cuerpo de una persona cuando nace? Yo quiero que vayamos a esa etapa, digamos que en la barriga, digamos que está cubierto y tiene otros cuidados, pero cuando ya el niño nace, pues está teniendo un cambio y un impacto muy grande en su cuerpo. Quiero que nos cuentes un poquito sobre ese momento. Yo creo que tú utilizaste la palabra clave, es un cambio, ¿sí? Porque muchos lo ven como un inicio de la vida, ¿sí? Muchas personas lo ven como el inicio y tengamos en cuenta que lo básico es que el bebé pues está vivo desde que está dentro de la barriguita. Exacto, y ya tiene órganos funcionantes, ya tiene su corazoncito que late, su cerebro pues que ya está funcionante, ¿cierto? Y como tú dices, en sí el nacimiento lo que es un cambio, y como todo cambio es un proceso que conlleva estrés y mucho estrés, porque como tú lo dijiste, está en un ambiente totalmente favorecedor, contenido, pues en una burbujita perfecta, divino, uno feliz ahí calientico. Sí, calientito, contenido, con todo, pues contenido tanto emocionalmente también, porque pues escucha los latidos de su mamá y pues va a pasar por todo ese proceso de estrés en donde se le pues va a tener muchos cambios a nivel químico, a nivel hormonal y también a nivel físico. Pues digamos que hay un cambio, pasa de que su circulación, pasa una circulación fetal en donde su sangre se oxigena a través de la placenta, en sí llegar a una parte ya a oxigenación autónoma, donde se va a dar
pues por los pulmones. Ajá. Y eso pues se da por un cambio de presiones que no voy a decir aquí porque no estamos en una clase de medicina. La idea es que me entienda mi abuelita de 80. Exacto. Digamos que estos cambios que son tanto químicos como físicos, o sea, hablando de la física, sí, constituyen lo que tú dijiste al principio, un gran cambio y un proceso estresante muy traumático. Y aquí es donde tenemos nosotros como padres y también como personal de salud, pues concientizarnos de que tenemos que acompañar al niño en que este proceso sea lo más respetuoso y lo más amigable con el niño y con la mamá, porque la mamá y bebé son una diada que no se va a romper con el nacimiento, ¿sí? O sea, seguirá por siempre, porque tú siempre vas a tener esa conexión con tu mamá, pero más aún en esos primeros meses en donde va a haber dependencia. Entonces, por eso es que es tan importante que durante todo este proceso en donde hay todos estos cambios que ya te dije, tanto químicos como en donde pasa pues todos estos cambios a nivel cardiovascular, se favorezca el contacto piel con piel, ¿cierto? En donde el niño nace, debe estar en contacto físico de mamá con bebé, ¿sí? Pero el verdadero piel con piel, en donde te ponen el bebé en el pecho desnudo de la mamá y donde en un mundo ideal, en donde se debe hacer la atención pues en el regazo de la mamá o en el pecho de la mamá, donde generalmente en nuestra cultura puede que todavía estemos en ese proceso de lograrlo, pero eso es lo ideal, porque se ha demostrado que esto va a hacer que el bebé cree esa sincronía biológica con mamá. Y esto va a hacer que disminuyan las tasas de hipoglicemia, hospitalizaciones por enfriamientos, pues va a favorecer la lactancia materna. Y también pues el neurodesarrollo. Yo vi en la entrevista que le hiciste a Virginia, que hablaban de esa parte de la movilidad desde el nacimiento, cómo reptaban los bebés hacia el pecho, ¿cierto? Y eso está dado precisamente porque el bebé está hecho para eso, tiene algo que se llama reflejos primitivos, que existen para que el bebé sobreviva, y está dado precisamente para favorecer la lactancia materna, que debe ser en la primera hora de vida. Entonces, lo importante es que pasa por muchos cambios, pero nosotros tenemos que acompañarlo y que sea lo más respetuoso y favorecer el contacto piel con piel. Yo te quiero contar acá una anécdota personal y es mi experiencia con el nacimiento de mi hija Victoria. Ya Victoria tiene 7 años y en ese momento pues yo tenía en mi cabeza como el sueño, lo que tú me estás contando, ¿no? Victoria nace, a mí me la pasan y yo estoy feliz, yo le doy seno, bueno, y todo eso no pasó. O sea, yo llegué a tener a mi hija porque no por complicaciones, digamos, que tuvieron que hacer cesárea, y yo no estaba preparada para una cesárea, y cuando recibí a Victoria, pues no me la dieron, a mí no me la dieron, no sé hasta cuánto, no sé si pasó más de una hora, o sea, no tengo ni idea porque pues yo estaba medio sedada y tengo muy claro el momento donde yo juraba que me la iban a pasar, yo alzo los brazos y todos gritan como ¡no! Como que fue como el momento de no te la podemos pasar, y yo todavía no entiendo por qué. Yo te entiendo porque es un duelo que muchas mujeres tenemos que hacer. ¿Sí? Y como te dije, es algo cultural. En muchos casos es algo, hay mucha inercia en la práctica médica también, pero poco a poco se están dando los cambios. Yo pienso que también, poco a poco se van dando los cambios. Lo de la cesárea no tiene por qué ser un impedimento para hacer el piel con piel. Eso es lo que yo me imaginé, sino que yo creo que lo único que impediría hacer un contacto piel con piel adecuado, precoz, sería que el bebé pues naciera, pues que requiriera una atención médica inmediata, que naciera moradito.
¿sí? O con bajo tono, pero pues no, se podría hacer. Pero pues digamos que eso, pues digamos que poco a poco vamos cambiando. Yo sé que pues ya hay más profesionales, especialistas en ginecología, que están pues haciendo partos humanizados. Desde el 2022, el año pasado, está la ley del parto humanizado, la ley 2244, que ya lo legisla. Entonces ya se está, digamos que poco a poco vamos a llegar allá. Bueno. Pero también nosotras, yo pienso que no, Cata, es que tampoco uno no está preparado. Claro, es que el parto y uno no habla eso con el ginecólogo. O, mira, yo creo que a mí me faltó entender, o sea, si pasa esto, no me la pueden dar. O doctor, preguntarle al doctor, mire, yo me imagino que usted me va a pasar a mi hija apenas nazca. También saber que nosotros generalmente, los médicos, tendemos a ser somos de órdenes, claro, ¿cierto? Son protocolos. ¿Sabes? De la clínica. Yo tuve una fortuna de que mi ginecólogo es una gran persona con la que tenía, sobre todo porque tú con tu ginecólogo tienes que tener mucha confianza, confiar en él. Sí, y que sea una persona que te respete como persona. Claro. Sí, y tuve pues esa fortuna, pero no todas las personas tienen esa esa situación. Entonces, digamos que generalmente uno piensa que todo se va a dar de forma orgánica y no es así, sobre todo que el embarazo, el parto es uno de los momentos más vulnerables de uno como mujer y en ese momento tú no piensas muchas cosas, o sea, como que no logras me lo quitaron, no me lo quitaron. Yo, por ejemplo, era pediatra y yo le di pecho a mi hijo, a mi primer hijo, estoy hablando de mi primera experiencia, a los 40 minutos. A los 40 minutos, mi ginecólogo súper bien, fue mi pediatra que fue a ponérmelo al pecho a los 40 minutos y aún así no le hice contacto piel a piel prolongado el resto porque bueno, la enfermera me lo cogió, me lo quitó y era pediatra. Y eras pediatra y era sabías y tenías buena comunicación pero todo. Uno en ese momento está como vulnerable, ¿sí? Y ella me dijo, no, vamos a ponerlo aquí, sí, y como que en ese momento cuando caí, tú estás como sin defensas, o sea, como cansada, abrumada, con todo. Entonces, pero sí vale la pena que uno como mamá planee y como tú dices, estar también preparada para diferentes escenarios. Exacto, porque en la maternidad, tú sabes, uno siempre tiene como un ideal, el sueño, el de Hollywood, tú siempre tienes todos hemos imaginado esa paternidad. Cuando tenga mi hijo, no haré esto. Cuando tenga mi hijo, haré esto. Pero eso se derrumba cuando tienes a tu hijo. Claro. Porque también cuando es bebé no sabes cómo van a presentarse las cosas. Entonces, sí, tú tenías eso, pero hay personas que, incluso planean un parto respetado, incluso lo hacen, hablan con un ginecólogo, pero no se puede porque el bebé tiene que ir a UCI por X o Y razón. Y también tú tienes que saber gestionar eso, en que no todo lo puedes controlar. Y no todo, o sea, no siempre vas a poder tener el escenario ideal y es prepararnos de pronto psicológicamente también para eso, o sea, digamos de forma responsable, tratar de decir, bueno, este sería mi ideal, ¿qué pasaría, doctor? Si me lo van a entregar, no me lo van a entregar, ¿qué pasaría si de pronto el niño nace con una condición, ya sé y estoy preparada que lo van a llevar a otro lugar? O sea, tengamos como tener la oportunidad de antes de que eso pase, estar preparados, porque yo creo que si uno está preparado es mucho más fácil de gestionar emocionalmente para uno, sobre todo cuando está en ese momento. Es que de eso podríamos hacer otras cosas. Porque aquí ya me está haciendo caras de que rápido, que vamos en la primera pregunta. De eso, pues, pero básicamente pero es válido, en caso de que sea, en caso de que sea posible, lo ideal sería acompañar al niño. Claro. Durante ese proceso, que es de por sí muy traumático, hacer contacto piel con piel, claro, pues, y planearlo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, cuéntanos, allá me están haciendo cara, cuéntanos también, ¿qué cambios experimenta un niño en esos primeros meses de vida? O sea, ¿cuáles son esos cambios? O sea, naces y pues te genera, digamos, como ese impacto de estar en un lugar cómodo a
al mundo y ahora estos meses, ¿qué pasa con estos meses? Sí, digamos que en el niño, el primer año es ese año donde el niño se desarrolla, crece y se desarrolla muy rápido. Okay. Sí, el crecimiento es la forma como o sea, el crecimiento es simplemente crecer en estatura, aumento de tamaño de células, listo, y el desarrollo es como el niño, valga la redundancia, se desarrolla, o sea, aprende a hablar, pues sí, a caminar, ¿sí? Sí. Siempre será en este momento. En pediatría en niños hablamos siempre de la importancia de la primera infancia, que son los 5 años, porque en estos 5 años es donde, digamos, el niño se va a desarrollar más rápido, tiene, pues digamos, ese cerebro más ávido, las conexiones neuronales están mucho más, sí, o sea, se forman de forma más fácil, valga la redundancia, el cerebro crece mucho más rápido. Y dentro de esos 5 años están los primeros 1000 días. Nosotros siempre hablamos de la importancia de los primeros 1000 días. ¿Qué son los primeros 1000 días? Son los 270 días del embarazo, los 365 días del primer año de vida y los 365 días del segundo año de vida. Entonces, dentro de estos primeros 1000 días, el primer año de vida va a ser ese año en donde el niño va a crecer, su velocidad de crecimiento es súper rápida y su desarrollo también es muy vertiginoso. Y uno lo ve, o sea, es ese niño que nace en bracitos y llega a los 12 meses al año, pues prácticamente caminando, muchos caminan ya al año. Es muy parecido, yo siempre lo comparo con esa imagen, porque siempre está esa imagen del niño acostadito, recién nacido, al niño que va caminando. Es muy parecida a esa imagen darwiniana del chimpancé al caminante, ¿cierto? Porque es una evolución vertiginosa. Sí, total. Sí, entonces los cambios son muchos y están dados por una biología muy linda, en donde nosotros vamos a acompañarlos, ¿sí? Y desde el punto de vista motor, generalmente, pues su control va a comenzar de forma descendente. Es decir, ¿a qué me refiero los cambios? Siempre comienza a controlar su cabecita primero, el control cefálico, comienza después a controlar su dorso, se sienta, después se pone de pie y después camina, ¿sí? Entonces, pues es un momento en donde comienza a desarrollarse de una forma muy rápida, pero todavía necesita ser cuidado. Claro. Porque todavía está dependiente, ¿sí? En este momento está todo, porque nosotros somos de los mamíferos que dependemos de la mamá. La mayoría de mamíferos no, pues pueden sobrevivir en horas. ¿Sí? Un ternerito está pastando en horas y está tomando leche por sí mismo. Nosotros los humanos no, y ese es un costo evolutivo también. Sí, por eso nosotros hablamos de exterogestación. ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? La exterogestación son los meses posteriores al embarazo, al nacimiento, perdón, en donde el bebé todavía necesita ese cuidado, ¿sí? Ese cuidado afectivo también, o sea, cuidado. ¿Cuáles son los cuidados de ese bebé? Tanto emocional como físico, ¿sí? Es lo que se llama el nido evolutivo, ¿sí? Es la necesidad de que ese niño sea abrazado, precisamente porque si el niño es sometido a estrés constante, eso, como te dije, se libera, no sé si lo dije mentira, el estrés va a hacer que se libere cortisol, y si un bebé es sometido a niveles de cortisol constantes, pues eso va a afectar su crecimiento y su desarrollo. Entonces, por eso es que el niño tiene que ser en los primeros meses, pues, contenido también como igual como estaba en la barriguita, ¿cierto? Necesita que sea atendido. Por eso nos recomendamos como que, ay, sí, déjalo llorar en la noche, por ejemplo, no, sino que se cuide, que sepa que está cuidado, que sepa que la mamá está ahí, que sea atendido, y por eso también, por ejemplo, recomendamos el porteo, por ejemplo. El porteo es una herramienta muy valiosa para hacer crianza en brazos. Sí, como el porteo es lo que cuando usan los fulares para llevar al niño. Eso, pero no es necesario portear para hacer una crianza. Lo abraza uno ahí, lo aprieta y listo. Atenderlo,
saber que esos primeros 9 meses de vida del niño Sí. son llamados como esos 9 meses espejo, es decir, iguales a los 9 meses dentro de la barriga. Sí. Son esos 9 meses de exterogestación en donde debemos exacto, como protegerlo, como si estuviera en la barriga. Él todavía se identifica como parte de esa diada. Sí, como todavía se identifica como mamá y él, no se identifica todavía como un ser independiente. Entonces, por eso es tan importante. Esos primeros 9 meses de todo, después o del sea, nacimiento. siempre, Pero siempre, sí, o sea, el primer año no termina. La mía tiene 7 y todavía siento que está ahí, pero digamos que esos 9 meses son claves, como hacer de cuenta que está en la barriguita. Lo que pasa es que a los 9 años comienza algo que se llama angustia de separación, porque precisamente ellos comienzan a identificar, 9 meses? Sí, 8 o 9 meses, comienza algo que se llama angustia de separación, y porque ellos comienzan a identificarse ya como algo, como una entidad diferente. ¿Sí? Ahí es donde empiezan a verse las manitas. Tú, por ejemplo, a Victoria, a los 5 meses la iba a coger un extraño y ella se iba, ¿cierto? Ajá. O sea, no sé, Sí, sí, pero ya a los 10 meses, ay, Victoria, te la iba a coger, no sé, la tía X, y no, yo quiero a mi mamá. Sí, eso se llama, pues hace parte de ese proceso. Sí, de identificarse ya como un ser independiente de mamá. Bueno, cuéntanos cómo experimenta un niño el mundo. O sea, cómo digamos que soy un bebé, tengo unos meses, ¿cómo estoy viendo el mundo? Verde. Pues cómo estoy experimentando esa experiencia en mi cuerpo, digamos. Bueno, los bebés, a medida que ellos van creciendo, sí, van, aquí hay dos conceptos que hay que tener. Sí se sabe, ¿no? Sí se sabe, sí se puede entender desde el punto de vista médico. Aquí hay que tener en cuenta dos conceptos. Lo primero es, el niño conoce el mundo mediante, pues, exploración. Sí, por eso es tan importante exponer al niño a las experiencias, a los diferentes tipos de experiencias. Por eso es que cuando dicen, no, vamos a estimularle, estimulación temprana. Sí, o sea, es eso. Yo no diría temprana, sino darle la oportunidad al niño de explorar el mundo. De explore el mundo, de que conozca una textura diferente. Sí, porque el niño conoce al mundo por medio de sus sentidos. El tacto inicialmente, el bebé, por ejemplo, el recién nacido que todavía no tiene una visión nítida, él explora mucho por los sentidos, por las manitos, por eso nosotros cuando yo digo nosotros, yo digo pediatras, me refiero a pediatras. Por eso no se recomienda usar manoplas, sí, una de las razones, porque aparte son peligrosas, ni tantas medias tampoco, siempre y cuando lo permita el clima. O sea, que el niño esté en contacto con texturas, con superficies, porque así él va conociendo el mundo, ¿sí? Y también ellos no se identifican, por ejemplo, los olores. Allá identifica olor papá, olor mamá. Claramente, él identifica tu olor, él identifica el olor de la mamá. Sí, eso es súper importante. Pues su visión no es nítida recién nacido, pero ya a medida que van pasando los meses, ya va viendo mejor y en colores también. Y también es muy importante que no solo conoce el mundo, sino también se reconoce. Hay un concepto que es muy importante, que es el de la propiocepción. Entonces, él tiene que hacer lo que es propiocepción, conocerte a ti, reconocerte a ti, o sea, conocer sus partes y conocer y saber cuáles son las partes de su cuerpo y su ubicación en el espacio. ¿Sí? Entonces es súper importante, por ejemplo, tú lo ves a veces que comienzan a mirarse las manitos, ¿sí? Y después comienzan como a morderse los pies, ¿sí? O el niño, el que es niño, comienza a jalarse el pipí, eso es totalmente normal. Los genitales. Es totalmente normal y uno no debe coartar eso, porque eso es conocerse, porque eso también es conocer al mundo. Tú, para conocer y explorar el mundo, tienes que conocerte a ti. Y eventualmente, él, conociéndose a él y
sabiendo su lugar en el mundo, pues va a explorar el mundo. Para tú explorar esa propiocepción, eso también tiene que ver mucho con el gateo también. Ok. Sí, cuando un niño gatea, cuando hablábamos ahorita del desarrollo motor, Sí. El gateo es el único hito que no es secuencial, es decir, un niño puede sentarse y después pasar a caminar sin gatear. Sin gatear, sí, pasa. Pasa, no es lo ideal. No es lo ideal. No es lo ideal. La etapa del gateo es importante. Supremamente a mí importante. también me lo dijeron cuando Supremamente Victoria era importante chiquita. porque eso, digamos, lo que hace es que favorece que los dos hemisferios, digamos, por decirlo de una forma, se comuniquen entre ellos, o sea, trabajen como en equipo, sí, y estimulan la bilateralidad. Ok. ¿Sí? O sea, el trabajo en equipo de los hemisferios Sí. cerebrales. Entonces, y eso estimula también la propiocepción. ¿Por qué? Porque el niño trabaja sus Eso cuatro está. extremidades. Me encanta. Y su ubicación en el espacio. Tú no ves que el niño va gateando y eso, o sea, es como un pro, o sea, Sí. él se va metiendo por todos lados y ubica dónde está la silla que está acá y el objeto que está Sí. acá. Entonces, eso le ayuda mucho al desarrollo motor Excelente. y también a su propiocepción. Sí. Entonces, es supremamente importante Sí. como tal para explorar. Yo siempre digo, para explorar el mundo, él tiene que explorarse también a sí mismo. Me encanta Sí. lo que estás diciendo porque yo creo que eso aplica también para los adultos. O sea, tú estás Sí. hablando de conceptos Pues que no, aplican literal. no para trabajo los con adultos. adultos, pero sí. Oye, Lili, te lo aseguro, digamos, el concepto, digamos, que manejamos también en el canal y con lo que hemos hablado con los expertos en movimiento y en el cuerpo, se trata de eso, de conocerse, de explorar el mundo a través de los sentidos. Y eso pasa en la niñez. En la niñez estamos en esa etapa de exploración donde estamos realmente presentes. Cuando nos volvemos más grandes, entonces la mente empieza a ocupar todo el espacio y perdemos esa conexión con el cuerpo. Y la idea es recuperarla. Y aquí tengo a la experta que me está contando todo lo que pasa con esta etapa y en esta etapa en el cuerpo de un niño. Y la invitación es, oye, volvamos a eso. La invitación es volvamos a eso porque ahí está la clave pues como de la inocencia, pero más allá de la inocencia es como de la libertad de explorar el mundo a través de nuestro cuerpo. Espectacular. Lili, ¿qué cuidados se requieren, qué cuidados físicos y de movimiento requiere un niño, digamos, como en esas primeras etapas? Bueno, de movimiento, la estimulación motora se debe hacer desde el nacimiento. Ok. Desde el nacimiento. ¿Y esa cómo es? Desde el nacimiento, lo que recomendamos los pediatras es el juego boca abajo. ¿Sí? Ok. El juego boca abajo o tummy time, que se conoce famoso, pues, de forma popular, o tiempo sobre la barriga, también como se traduce. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sí, lo hacemos despierto, apenas que nace, apenas que se le da salida del hospital, se recomienda al bebé pasar unos minutos, será inicialmente despierto en una superficie plana. Sí. Yo lo recomiendo mucho inicialmente con los papás, aquí como acostado el papá, pero bien acostado. Porque sentado, que quede bien acostado el papá y se los ponen aquí como en el pecho. Sí, eso ¿qué hará? Que el bebé comience digamos, la cabecita a tratar de levantar la cabecita, y eso trabajará la musculatura cervical para que comience el primer hito, como te dije, que es el control cefálico. Lo primero que hace en su desarrollo motor el niño es controlar la cabecita. Sí, levantar la cabecita, o sea, tener un control. Sí. Entonces, para eso lo que hacemos es estimularlo y de esta manera es exacto con el tummy time. Okay. A medida que pasa el tiempo, igual el tummy time ha demostrado tener muchos beneficios. Sí. Ha demostrado prevenir síndrome de muerte súbita del lactante, previene también malformaciones en la cabeza, porque igual un bebé no puede pasar todo el tiempo boca arriba. Claro. Recuerda que
aprovecho aquí propaganda, los niños no pueden dormir boca abajo nunca, entonces sabes que un niño siempre debe dormir boca arriba. Boca arriba, perfecto. Entonces, ¿hasta qué etapa? No, nunca. Siempre. Y los humanos, los grandes también. No sé, porque yo solo sé hasta 18 años. Bueno, cuando me preguntan algo de adultos, no sé nada. No sé, no opino. Pero digamos que estoy hablando de los lactantes, de los niños pequeños, o sea, 2 años, tienen que dormir boca arriba. Ya si el niño se voltea, se voltea, ya déjenlo así. Pero el niño bebé, 6 meses, 7 meses, especialmente los recién nacidos, generalmente. Boca arriba. Boca arriba. Va. Sí, listo. Siempre. O sea, los niños deben dormir boca arriba. Perfecto. Entonces, claro, pero si tú lo tienes siempre boca arriba, se pueden ocasionar malformaciones acá, que se llaman plagiocefalias. Entonces, el juego del tummy time, lo que te digo es, esto de ponerlos boca abajo a jugar, previene esto. Ah, ok. Sí. Entonces, le sirve, como yo le digo a los papás, yo le digo, este es su entrenamiento del mes. Sí, apenas que nacen, el control de recién nacido, le digo, el entrenamiento del mes es que por favor lo pongan boca abajo, serán unos minuticos, obviamente. Sí, es lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría, comienzan con unos minuticos, 3 minuticos, y eso pues va aumentando en tiempo. Sí, y después de acuerdo a cómo él lo vaya pues aguantando, o sea, lo que vaya tolerando él, ¿sí? Si se molesta, bueno. Y pues ya después, que a medida que va creciendo, todo dependerá de cómo se desarrolle él, ¿cierto? Lo que siempre les digo es a los papás, pues denle las herramientas, porque muchas veces me dicen, ay, es que no gatea. Pero lo has puesto en el piso a gatear, ay, no, es que me da miedo. Porque se ensucia. Sí, o se ensucia, o me da miedo. No, pero es que no va a gatear porque no le has dado la oportunidad. Entonces, o a veces, yo estoy aquí aprovechando para dilas todas, que para eso estás acá. A veces que con caminadores no se usan caminadores. Ojo, no se usan caminadores porque son muy peligrosos y porque obviamente no va a permitir que el niño desarrolle la marcha de forma adecuada. Y son muy peligrosos. Entonces, usan caminadores. También es muy importante someter al niño a balanceos. ¿Por qué? Porque a balanceos es a mecerlo, a hacer ejercicios, obviamente con el niño, ¿no? Porque a veces, claro. Hacer ejercicios de estimulación, estos de que a veces los ponen como en una de estas bolitas de yoga. Las grandecitas, y que el niño esté, obviamente tú con él, ¿no? Claro, o sea, igual yo creo que tiene que ser como asesorado, como por un experto o por alguien que les dé, o sea, que las pautas ya concretas, o el pediatra o alguien que tenga como, pero pues digamos que lo que Lili nos está dando la importancia de estos ejercicios. Hacerlo, exactamente. Y esto lo que hace es que estimula el sistema vestibular, y esto también va a ayudar al sistema propioceptivo, que era lo que hablábamos ahorita, de la propiocepción, que es tan importante. Espectacular. Y bueno, o sea, en cuanto a los cuidados de movimiento serían básicamente eso, como exponerlos a que vaya a cumplir, a que se mueva, a que se mueva, a darles el espacio. Lili, ¿cómo sé si mi hijo, sí está como bien o sea, cómo sé si está en línea con su etapa de desarrollo? Bueno, aquí hay que aclarar varias cosas. Bueno, primero obviamente ir al pediatra, o sea, siempre, pues como te comentaba antes, siempre hay como unos hitos, nosotros le llamamos hitos, los hitos son como metas que un niño para cierta edad va teniendo, ¿sí? Pero esas edades no es una edad como fija, pues, siempre hay como un rango de edades, ¿sí? Y hay ciertas edades en que uno se va dando cuenta qué tan bien va el niño, ¿sí? Pero aquí siempre les tengo que decir que no pueden comparar a un niño con otro, porque siempre llegan, ay, no, es que mi sobrino hace tal cosa salta desde los 5 meses, eso nunca va a pasar.
No, pero o sí, sea, sí. pero salta desde, sí, El año. O incluso nunca se debe comparar incluso entre hermanos, porque a veces Muy dicen, importante, es que ojo. son hermanos, es que el hermano mayor se sentó o gateó o Ajá. caminó antes del año y mi hijo tiene ya 13, un año y un mes y no ha gateado. Sí. Y entender que un niño es un ser individual, o sea, imagínate a ti que te estuvieran comparando Cata con Lilian. No me o sea, moleste. sí, o sea, ella es totalmente diferente Sí, claro. a mí. Sí. Entonces, no deben compararse nunca los niños. Segundo, también tener en cuenta, muchas veces también, porque muchos papás, eso es una consulta muy frecuente. Sí. Cuando dicen, no, es que mi hijo se mueve mucho. Eso es súper común. Y en muchos casos son más, o sea, y yo lo voy a revisar y es un niño normal, pues Sí. Y en muchos casos es más, yo digo, papás hipoactivos que el niño hiperactivo. Hiperactivo, o sea, el Sí. movimiento, lo que hablábamos con Virgin en el video pasado, el movimiento está, o sea, o sea, es natural en un niño, entonces realmente pues que se mueva y que quiera yo hacer entiendo y todo. porque uno también a veces está cansado. Claro. Cata no es todos, o sea, tú porque Sí. tienes energía. No, ni creas, pero hay veces que uno está, pero también entender Sí. que eso, porque yo estoy cansada, pero mi hijo me dice, ay mamá, quiero jugar. Quiero Bueno, jugar, entiendo, pero bueno. Pero sí, hay veces que sí, uno tiene que tener las alarmas. Sí, claro, hay ciertas cosas que encienden las alarmas. Eso. De pronto que sí hay que trabajar cosas. Sí. Entonces, cuando de pronto tú dices, bueno, esto sí no es normal. Bueno, ya lo primero lo dije, siempre que el pediatra esté chequeando que se estén llegando a los hitos del desarrollo, que su desarrollo vaya dentro de lo esperado. Sí. Lo otro es cuando está afectando la calidad de vida, porque cuando tú dices movimiento pueden ser dos cosas, o que se mueva muy poco, o que se mueva mucho. Demasiado, sí. Generalmente un niño que se mueve muy poco hay que ver cómo está su tono muscular, si es un niño que está hipotónico o tiene alguna alteración en el movimiento, Sí. o es un niño que no está descansando bien. Y yo creo que eso también lo hablaste con Virginia Claro, en el la live. importancia del descanso, del sueño. Un niño que no está durmiendo bien, es un niño que en el día va a estar cansado. Total. Y está por el otro lado el niño que está hiperactivo, el que no deja de hacer nada. En ese niño hay varias cosas, porque siempre piensan como el niño hiperactivo. En ese niño que siempre está haciendo algo, o que no se queda quieto, ese niño que tú dices, oye, pero quédate quieto. Sí. Está el niño de verdad que es hiperactivo, que el niño de verdad que tiene el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ese niño uno lo reconoce desde que llega al consultorio y es el niño que ya te afecta la calidad de vida, o sea, que tú dices, Dios mío, me da ansiedad a mí, o sea, ya ese niño que te va afectando, ya ese niño se va a identificar, pero hay otras circunstancias que de pronto es el niño que de pronto es aguado, ¿sí? Que de pronto tiene se que moverse. Yo acá me acabo de mover porque ya también, me sentía, yo estoy así. Ya llevamos un rato acá hablando, pues necesitamos acomodarnos. Claro, entonces un niño más. El niño que tiene el tono muscular un poco disminuido. No estoy hablando del niño hipotónico como enfermedad, sino el niño que tiene que hacer ajustes posturales. Es el niño frecuentes, es el niño que no se va a quedar quieto. ¿Por qué? Porque o hiperlaxo también. Entonces es el niño que tú tienes que tiene que estarse acomodando porque se cansa, porque se fatiga, porque sus músculos, sus tendones son más aguaditos, por decirlo así. Entonces se fatigan, entonces tienen que ajustarse. Esos niños generalmente necesitan terapia ocupacional, necesitan o tener deportes o asistir a deportes que también le ayuden que le fortalezcan a trabajar el tono muscular. tono muscular, natación, patinaje, pues este tipo de deportes que trabajen varios grupos musculares. Entonces si un niño se está moviendo mucho, primero revisar si es que yo no me muevo mucho, entonces lo estoy viendo que él se mueve mucho, estoy muy quieto yo. Y si no, también evaluar si pues es un tema muscular que... Sí, yo pienso que aquí sí hay que ver mucho
Con el pediatra. Con el pediatra, digamos, que la asesoría del pediatra claro, revise. Porque hay que ver el tono muscular, Ok. también ver también, hay niños que de pronto se distraen por todo, Ok. sí, hay que ver cómo, hay que Sí. ver, pero sí hay que también concientizarnos que Sí. muchos niños, como decía Virginia, que a veces que nosotros como que decimos, es que pero se mueve mucho, pero es que soy yo la que no me quiero mover Sí, tanto. claro. O sea, sin, ¿Sí? sin el juicio, sino al contrario, como revisar muy bien cuáles son las necesidades de ese niño para poder yo, pues, ayudarle a su desarrollo Exactamente, adecuado. muy de la mano con el pediatra, Con el pero pediatra, claro. por experiencia sé que la mayoría de niños es El papá que no se mueve y el niño sí quiere mover porque eso es, pero vienen siempre- los niños, vienen pero con el ser siempre humano. de la mano con el pediatra. Ok, excelente. Bueno, ya casi. ¿Qué otros consejos o qué otras recomendaciones nos darías para los cuidados de un niño? Los cuidados, digamos, como de físicos también. Bueno, no, el crecimiento de los niños tiene que ser integral, Claro. ¿sí? O sea, yo pienso que lo básico es brindarles apoyo emocional. Ok, Yo muy pienso importante. que eso es lo que a uno le cuesta. Sí. Porque uno vive en una sociedad basada en el adulto, en los tiempos de uno. Sí. Entonces, eso es difícil, como Sí. ponerse en el lugar del niño, Sí. pero pues intentarlo. Ok. ¿Sí? Pero bueno, acompañarlos, la alimentación, claramente, alimentación clave. comenzar con un inicio de vida, el mejor inicio de vida que sería lactancia materna. En caso de que no se pueda, intentar una consejería en lactancia, Ok. que te ayude, alguien que te ayude desde la empatía. Sí. Y pues si no se puede, no te des duro, pues si no se pudo. Pues, Yo no pude, amores, yo no pude porque, hubo un momento en mi vida donde no se pudo sí, por X o Y razón. y Entonces si ya no darnos se duro. pudo, en este momento que está en el olvido, tampoco se den duro por algo Ya, que ya no ya pasó. pasó, ya yo fue. yo viví dos experiencias. Ajá, Yo viví mi primera experiencia con mi hijo, sí. con Felipe, que no lo lacté porque no Ok. tenía las herramientas en ese Sí, momento. yo tampoco, o sea, sí. es hacerle el duelo a lo que ya viviste. Sí. Y tuve mi segunda experiencia con Pablo, en donde sí tuve mi lactancia materna exclusiva. Y con mis dos hijos tengo una conexión muy bella. Total, y ya, o total, sea, eso no y nos por- hace menos mamás ni Exacto. menos nada. Eso, simplemente pues, y a mi primer hijo le di pues la leche materna que pude en el momento, Ajá. con las herramientas que tenía, en ese momento. Listo. Sí, ya. Sí. Procurar pues una alimentación saludable también, un ambiente lo más armónico posible, Claro. a un acompañamiento pues con cuidadores que sean todo sincrónico Sí. de los cuidadores. Siempre recomendamos también, como dije, descanso, Sí, sueño sí. adecuado, que depende también de la edad. Claro. Sí, todo depende de la edad. Recordar que las siestas de los niños son supremamente importantes en los primeros años de vida. Oh. Las siestas no se quitan. Oh. Sí, estoy aquí haciendo... No, Las siestas no se todo. quitan, las siestas se pierden de acuerdo a la maduración Ok. neurológica que va teniendo el niño. O sea, un Sí. papá no diga, por favor, es que ya es hora de quitarle la siesta al niño No, y el niño con no. sueño a las 2 de la No, tarde. tengo una amiga que es naturalmente. experta en sueño y dice, de Ajá. buenas siestas vienen buenas noches. Una Ok. buena siesta te dará una noche reparadora. Ok. Porque los niños pequeños, estoy hablando 2, 3 años, Sí. necesitan sus siestas. Total. Entonces, tener en cuenta que también un sueño reparador, Sí. sí. También recomiendo mucho la lectura, la exposición, encanta. la exposición a los libros A desde los el libros, nacimiento, sí. que también son una herramienta pues, muy, muy valiosa para trabajar tanto educación emocional, Claro. pues Menos, todo. menos pantallas, Menos más libros. Sí, exacto. De hecho, creo que acaba Sí. un país, ¿cuál fue? Suecia, que acaba de volver a los libros y Sí. quitar pantallas. O sea, y son países que van mucho más desarrollados que nosotros, por algo lo están haciendo. Sí, y de hecho la exposición a los libros tiene que ser también desde el nacimiento. Nosotros siempre pensamos en, pues mira que cuando dices
¿desde cuándo debo yo hacer la estimulación de movimiento? Desde que se nace. Ok. Sí, o sea, lo que te dije cuando me dijiste, desde que se nace con el tummy time. ¿Desde cuándo yo debo poner a un niño a los libros? Desde el nacimiento hay libros sensoriales, sí, desde siempre. Desde que nace el niño, pues, obviamente, pues libros adaptados a su etapa. Sí. Igual también al movimiento, estimulación acorde a su etapa, claro. A su edad. Entonces, también recomienda pues la lectura. Digamos que el cuidado del niño tiene que ser integral. Bueno, tanto físico, emocional, ¿sí? Sí. Cubriendo todo. Sí, así es, así es. Bueno, el último consejo, ya nos dijiste de todo, pero una última cosa que nos quieras dejar. Bueno, no. Lo último que me queda por decirles, aparte de gracias a Cata, bueno, no, pienso que lo que siempre veo es que yo pienso que en esto de crianza, movimiento, yo siempre digo menos es más. Ok. Sí, a veces intentamos como centrarnos en 1000 clases, o como decía ahorita, caminadores, 1000 cosas, como instrumentalizamos mucho la infancia. Yo te voy a decir, yo le compré a mi hija una silla que carísima, que hacía así, que la mecedora. Que la mecedora, o sea, la ponía y se ponía a llorar. Perdí un poco de plata y al final lo que ella quería era esto. No vamos a decir la marca, pero sé cuál es. Sé cuál es. No. Total. Sí, o sea, lo básico, el abrazo. Mira, te digo, es que yo veo unos dispositivos todos raros que yo digo, ¿para qué los compran? O sea, yo caí en varios. Menos es más, y lo que tú dices, ella lo que quería era un abrazo, y eso es lo básico. Es como yo siempre le digo a mis estudiantes, a mis residentes, volver a lo básico, sí, y así también le digo a los papás, volver a lo básico. Ella lo que quería era un abrazo, eran los brazos, y es lo que biológicamente necesita. Claro, sí, es esa, por lo que te dije ahorita al principio de la exterogestación, ella lo que necesitaba biológicamente en ese momento era precisamente tus brazos, no una mecedora. No una mecedora. Sí. De millones. No, sí. Por eso te dije, no vamos a decir la marca. Pues, no te digo que no se compre una mecedora, de pronto un poco más barata, cuando tienes dos, eso te ayuda. Vamos a ponerlo aquí mientras coge el otro. La que le gustó 40,000, o sea, regalada. Exacto, es como a veces instrumentalizamos mucho la infancia cuando de pronto los niños lo que quieren es lo básico, es estar el tiempo con el papá, este tiempo al parque, este tiempo corriendo, saltando, ¿sí? Y es volver a eso. Sí, estar al tiempo con ellos, exponerlos, acompañarlos. Eso es criar. Criar no es adoctrinar. Criar no es lo que decíamos, aterrizar las expectativas y desecharlas, porque lo que yo tengo no es una persona que yo voy a hacer a mi imagen y semejanza, es un ser humano con sus gustos, con su, que yo estoy acompañando en el proceso de desarrollo, y que él va a tener sus gustos, y que yo de pronto claramente le voy a enseñar unos valores, le voy a enseñar respeto, disciplina, todo, obviamente. Yo igual le voy a dar lo que yo más pueda, pero no lo mejor, pero no compares, o sea, ese ser que nace, ese ser que está aquí, es para él tener sus propias cosas, su propio camino y su propio desarrollo. Exactamente. Y o sea, sin tanta cosa. A veces nos complicamos. A veces me llegan con unas cosas como que no, ¿sabes qué? No. Desecha eso. Por favor. Volvamos a lo básico. Sí, a lo básico. Excelente. Lili, mil gracias, de verdad que ha sido una información valiosísima. Gracias. Ha sido muy, muy rico conversar contigo. Cuéntanos dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti. Bueno, en Instagram estoy Lilian Lara Pediatra. Ahí lo ponemos. Apenas estoy. Ahí queda en el video porque está nueva también en redes, ¿sí o no? Sí, Lucho lo pone ahí. Lucho lo pone en el video. Bueno, amores, mil gracias. Los invito, como siempre, a que les me gusta el video, a que comenten, a que lo compartan,
a que se suscriban al canal porque esta información que viene cada vez va a ser más interesante. Y obviamente que me sigan en mis redes, ahí Lucho lo pone, @YoSoyCataGonzález en Instagram para que vean el día a día. Y muchas gracias por oírnos. Chao, Chao, gracias. Chao.